Señoras y señores, bienvenidos una vez más a mi canal, campeones. Y tenía que cumplir la promesa que dije en mi short. Hice un short hace poquito en el cual enseñé en mi PlayStation 4 que tenía Batocera instalada. Sí, Batocera, una interfaz de emulación que te permite ejecutar un montón de sistemas en tu PlayStation 4. Mucho mejor que RetroArch. ¿Qué pasa? Que no es un vídeo muy fácil de seguir para los que buscan un vídeo así lo hago yo muy rápido. No. ¿De acuerdo? No. Antes de empezar, mastodontes, demos paso al patrocinador de este vídeo, que es CaseFan. A través de esta web, gente, vais a encontrar las mejores ofertas, o sea, ofertas locas. En este caso, como sería el paquete profesional plus del Office 2021. Fijaros el preciaco que se queda, así como claves de Windows y cualquier cosa. Simplemente tenéis que copiar este cupón que pone aquí VD66. Lo copiáis. Y vais obviamente a la página oficial, os vais al paquete de Office y, por ejemplo, imaginaros que queremos el Office 2021 Plus, todo completo. Fijaros el preciamen que tiene, o sea, carísimo, ¿no? Si entramos aquí, gente, lo compramos, añadir al carrito, podéis pagar con PayPal, con lo que queráis. Súper fácil y seguro, tramitar pedido. Vais a ver el pedazo de descuento que obtenemos al instante. Aquí donde pone aplicar descuento, le damos, pegamos y aplicamos. Os vais a descontar casi 50 pavos. Si la verdad que sale muy a cuenta. Y no solo esto, tenéis otro tipo de paquetes si deseáis para más PCs. Así que bueno, os dejaré el link como siempre en la descripción de mi vídeo para que podáis entrar a revisarlo. Y es increíble, señores. Después del mensaje de nuestro patrocinador, mastodontes, ¿qué os parece si os enseño cómo instalar Batocera en vuestra PlayStation 4? Así que agarraros, no os asustéis, ya dentro vídeo, campeones. A ver, buena gente, lo primero que tengo que mencionaros es lo más importante. Necesitaréis una PlayStation 4 que se pueda hacer jailbreak, o sea, hasta el firmware, como mucho, 9.00. ¿De acuerdo? Esto incluye 505, 672, 702... etcétera. Necesitaréis una computadora con Linux o una máquina virtual con una distribución de Linux instalada. Yo utilizaré VirtualBox en este caso, o podéis hacerlo, a lo mejor funciona a través de un subsistema de Linux en Windows. Lo desconozco, pero bueno, quizás funcionaría, no lo sé. Necesitaréis también, obviamente, un USB que tenga un tamañito guay para poder instalar algunas cosillas. Y muchísimo mejor si estamos hablando de un SSD, ya que será muchísimo más rápido. Así como un teclado y ratón, y sobre todo un hub donde lo podáis pinchar todo, incluido pues más discos duros si luego queréis pasar juegos de USB a USB directamente en la consola, campeones. ¿Qué más necesitaremos? Necesitaréis, chavales, lo que sería la distribución de Batocera, el Inframis y el kernel. En este último, el kernel dependerá de tu PlayStation 4. Si es una FAT, si es una Slim o si es una Pro, utilizan lo que serían los kernels diferentes como Belize, Baikal o Aeolia. Ahí ya dependerá de vuestra consola. Os dejaré un link, obviamente, donde vais a poder descargar varios kernels dependiendo de vuestra PlayStation 4, ¿vale? O si tenéis una Pro, podéis utilizar el mío, que dejaré yo todo aquí a continuación. Easy, easy, mastodontes. Señores, lo primero es que tengan ya ustedes su máquina virtual o su computadora con Linux, con vuestros ajustes todo hecho, y en este caso lo he llamado como nombre PS4 Linux. Y nada, vamos a proceder a iniciar la máquina. Obviamente tengo ya mi USB y todo añadido. Por ejemplo, si pincho mi USB, veis como en la máquina pues me lo detecta perfectamente, ya que necesitamos trabajar con él. Y vamos a iniciar una terminal, mastodontes. Aquí vamos a ejecutar sudo gparted, que es una aplicación que nos permitirá administrar particiones de nuestras unidades, ¿vale? Si veis que no se os inicia, ¿vale? En este caso viene aquí instalada, pero si justamente no lo estuviera, de acuerdo, la cosa es bastante sencilla. Os lo muestro. Siempre tenéis que escribir sudo apt/get install gparted, ¿ok? Y automáticamente pues esto se va a instalar, le decís que sí a todo y pim pam pum. Hasta luego. Súper mega sencillo. Si tenéis conocimientos, obviamente podéis utilizar otras alternativas, ¿eh? Ahí vosotros.
Aquí más donde seleccionaremos nuestra unidad, en este caso mi unidad de 224 GB SSD. Y lo que vamos a hacer aquí ahora es seleccionarlo todo, desmontar y obviamente eliminar todo, que no haya partición, que no esté asignado, ¿ok? Así que nada, aplicamos y bueno, se ha completado. Ahora súper mega importante, cracks, nos iremos a dispositivo y nos iremos donde dice dispositivo, importantísimo. Aquí no os vayáis a otros lados, simplemente os lo enseño. Dispositivo, ¿ok? Crear tabla de particiones. Tasca. Aquí muy importante que esté seleccionado como MS2, ¿de acuerdo? Y aplicar. Easy, ¿verdad? Ahora iremos aquí a esta hojita que pone nueva. Y aquí simplemente donde pone tamaño nuevo vamos a poner 50. Súper mega sencillo. 50. ¿Vale? El formato sistema de archivos vamos a poner FAT32. Y le daremos a añadir, sin etiqueta, sin nombre, sin nada. ¿Ok? Le daremos de vuelta a nueva o nuevo. Y aquí pondremos ahora 15.000. Sistema de archivos ext4. Y como etiqueta muy importante, PSX y Tarch. ¿Ok? Easy peasy. Añadimos. Y ahora crearemos la tercera, que ocuparemos todo el tamaño. Y mismo sistema de archivos y pondremos juegos en este caso. Y le daremos a la palomita para que aplique todos los cambios que hemos hecho. Esto puede demorarse, pues yo qué sé, 30 segundos, un minutito. Y una vez termine simplemente lo podremos cerrar, mastodontes. Ya tenemos aquí. Si veis que aquí se os pone una pequeña aviso de color rojo, no le hagáis caso, ya que este sistema FAT32 en esta distribución, en este caso Linux, pues no se puede leer el contenido y tal, pero bueno, no le hagáis mucho caso. Se podría pues hacer una cosilla instalando pues algunas utilidades. En este caso no lo haremos. Y si da fallo lo podríamos hacer desde Windows, ya que esta partición la detectaría en Windows, ¿no? Y nada, aquí prácticamente, gente, habríamos terminado, pero necesitamos todavía seguir haciendo algunas cosillas. ¿De acuerdo? Aquí me he equivocado. Aquí tenéis que poner clear, no clean. Ya que ahora necesitamos utilizar un comando que nos permitirá pues que no tengamos errores a la hora de, bueno, empaquetar archivos en el formato XZ. Así que le damos sudo apt barra o guión get install xz utils barra utils. Easy, ¿ok? Le decimos que sea todo y ok. Esto nos evitará problemitas a la hora de lo que viene a continuación, que necesitamos instalar Batocera en esta partición, una partición que hemos hecho. ¿Vale? Así que lo primero es descargarse Batocera si no lo tenéis ya. Yo lo tengo en mi escritorio, pero lo podéis descargar directamente desde esta distribución o tenerlo ya previamente descargada en una unidad USB, yo que sé, lo que queráis. Yo en este caso, por ejemplo, iría aquí. El link estará en esta página, que es wiki/techreviews.com. Simplemente entráis a los links, los tendréis todos en la descripción de este vídeo. Así que no os preocupéis. Vale, una vez en Wiki Tech Reviews veréis un post que se llama Cómo instalar Batocera en PS4 Linux desde Ubuntu. O vais a Sistemas, PlayStation y lo buscáis en PS4, ahí estará. Y aquí están los comandos, todo lo que he utilizado, los links, clicáis ahí en Batocera o en cualquiera de los enlaces y os llevará a un post, bueno, a una ubicación de Mega, donde está lo que sería la distribución con Batocera, el kernel y el Inframis. Necesitáis los tres archivos. Súper importante, la mía es una PS4 Pro. Si justamente tenéis una FAT o una Slim, posiblemente necesitáis un kernel alternativo, ya que el mismo kernel no funciona en todas las consolas. Así que aquí tendréis el link de este post, donde dependiendo vuestro modelo de consola, pues puede ser el kernel Baikal, Belize o Aeolia. Así que tenéis que ir probando. Yo no os puedo decir justamente cuál os va a funcionar, ya que esto yo no puedo hacerlo en todas las consolas. ¿Vale? Allá vuestro. Este que dejo yo aquí es para la Pro, en mi caso. ¿Vale? Y nada, si no funciona, simplemente tenéis que ir probando kernels. Es así, gente. Una vez tengáis los tres archivos necesarios, hay que instalar Batocera, el archivo grande, a la partición PSX y Tarch que hemos creado. Así que clic derecho y la montamos. ¿Vale? Montáis la unidad. Y aquí viene un comando bastante largo que lo tenéis en mi página web también, en mi blog, no os preocupéis, así que adelantaré un poquito lo que es el comando.
Ahora necesitamos especificar la ruta donde está este archivo, Batocera, con este mismo nombre, así que renombramos, copiamos exactamente todo el nombre, incluido la extensión, y lo pegamos ahí. ¿Ok? Ahora aquí simplemente le daremos un espacio más, entonces pondremos barra o guión C mayúscula, donde, o sea, la ruta donde vamos a instalarlo, o descomprimir o desempaquetarlo, que sería la partición PSXiTarch. Si entráis aquí dentro, le dais donde pone los tres botoncitos, propiedades, vais a ver la carpeta padre. O sea, sería barra media barra y PS4 Linux. Y además os pone el nombre del volumen. A mí me pone PS4 Linux porque obviamente esta máquina la he llamado como usuario como PS4 Linux. Si tenéis, la habéis llamado de otra forma, deberéis de cambiar obviamente el nombre, ¿vale? Si habéis puesto José Luis, no pongáis PS4 Linux que no os va a funcionar. Y para terminar ponemos el nombre de la partición que es PSXiTarch. Listo. Y vais a ver que me va a dar un error porque si os fijáis en la ruta del escritorio he puesto la S en mayúsculas. Está mal. Aquí cualquier error de ortografía o de mayúsculas, os comáis una coma o un espacio o cualquier cosa, os va a dar un error. Así que verificad el comando que esté escrito bien. Fijaros ahí, quito la S mayúscula, la pongo minúscula y ya no habría ningún error aparente y listo. Le daremos. Esto puede demorarse entre, yo qué sé, par de minutos, 5 minutitos, bien, desempaquetando todo esto e instalándolo en el USB. Así que sed pacientes. Una vez termine, simplemente podéis limpiar esto o bueno, o cerrar directamente la terminal como vosotros queráis. Como veis, si vamos a la carpeta o a la partición PSXiTarch, hay varias carpetas. Vamos a entrar a la carpeta boot. Esto es un paso que es opcional, pero yo lo recomiendo 100%. Veréis este archivo. Hay que editarlo para escribir algo, ya que aquí viene para habilitar lo que es el Wi-Fi automático. Yo lo recomiendo encarecidamente, gente. ¿De acuerdo? Y este punto es obligatorio, el punto 1, que veis que pone algo de dev. Necesitáis ejecutar otra vez terminal y ejecutar gparted, ya que necesitamos copiar un ID de la partición de juegos para vincular y decirle a Batocera, nuestros juegos estarán ahí, ¿no? Así que aquí seleccionamos nuestra unidad, seleccionamos la partición de juegos, clic derecho, información, y vais a ver uno que pone UUID y un número súper largo. Lo copiáis. ¿Vale? Clic derecho, copiar y el resto ya lo podéis cerrar. Ya no nos interesa para nada. Y aquí en dev vamos a darle un espacio y pegar. ¿Ok? Y ahora guardaríamos los cambios, pero vais a ver que no nos deja porque se ve que este archivo está, pues no tenemos permisos de administrador por cualquier otro motivo, ya que no estamos ahora mismo en modo root. Así que es muy fácil de hacer. Clic derecho aquí donde está el archivo, ¿vale? Abrir en terminal. Y aquí ponéis sudo, super mega easy, sudo chmod 777 espacio también y el nombre del archivo, que en este caso es, obviamente, batocera o guión boot.conf. Y le damos al intro. Ponemos la contraseña y se acabó. Ya tenemos el archivo totalmente libre de permisos. Ya se puede editar por cualquiera. Y listo. Ya podemos darle el espacio, pegar el código y listo. Aquí, obviamente, en Wi-Fi SSID ponéis vuestra Wi-Fi. Tiene que ser tal cual como se llame vuestro router, O sea, la conexión que tenéis. Y obviamente la key. El password de vuestro router. Yo obviamente aquí lo voy a censurar para que nadie me pudiera robar el Wi-Fi, cabrones. Y nada, pongo aquí mi nombre de mi conexión y el password. Ya habríamos terminado. Guardáis cambios y prácticamente ya estaría, gente. Ahora tenemos 3 particiones creadas. Una que es la de juegos, una que es donde está Batocera instalado. Y nos queda, gente, en la de juegos, obviamente, hasta que no se ejecute esto en la consola, no aparecerán aquí las respectivas carpetas. Luego podríais venir aquí, pinchar aquí y os aparecerá la carpeta de BIOS, de juegos, de ROMs. Y podríais añadirle juegos y BIOS desde aquí. Otra vez luego, ¿vale? Lo que ahora no se ha generado nada. Y luego tenemos la
partición tan pequeña de 50 megabytes que hicimos, que esta tenemos que poner aquí dentro el kernel y el inframis, ya que esto es el arranque de todo, ¿vale? En esta partición de 50 megabytes que hemos hecho en FAT32. Y ya está. Si justamente tenéis errores con esta partición, como es FAT32, os la va a reconocer Windows, como estáis viendo. Las otras dos ni de coña. Y bueno, si tenéis problemas, cosa que lo dudo, podéis venir a Windows, podéis darle un formateo, por ejemplo, en exFAT, ¿vale? Se eliminan obviamente los archivos. Y luego lo formateáis con la aplicación esta de aquí, WiFormat. ¿De acuerdo? Seleccionáis lo que es la unidad. Y aquí obviamente no podéis seleccionar lo que sería pues un volumen alto. O sea, un bus. Ya que, bueno, es una partición muy pequeña. Hay que seleccionar 512, ¿vale? Aceptar. Y ya, y también podéis pasar, obviamente, no os olvidéis, hacéis esto, abrirlo y pasarle otra vez dentro los archivos del kernel e inframis. Este paso sería opcional si justamente nos funcionara esto arranque. Aquí podéis cambiar el kernel por otro si no os funcionara. Una vez pinchamos todo en la consola, teclado, como estáis viendo, teclado, ratón, el USB, el disco duro también, obviamente, y ejecutaréis vuestro hack de preferencia, Yo no sé qué host estaréis utilizando. Yo en este caso justamente he utilizado este de aquí para hacer este vídeo. Vale, lo primero es ejecutar obviamente el Golgen. Da igual la versión de Golgen que utilicéis. Aquí no tiene nada que ver. Y luego ejecutáis Linux. Aquí podéis ejecutar de 1 GB, de 2, más o menos 1 y 2 serían los recomendados. Vale, yo en este caso opto por el de 1 GB, que va bastante bien. Así que vamos, le damos al de 1 GB. Y aquí vais a ver que se me queda la pantalla en negro. O sea, se os queda la pantalla en negro durante varios segundos. Así que no os desesperéis. ¿Ok? Sed pacientes, veréis que vuestro ratón, teclado, pues se ilumina o hace cualquier cosa. Como digo, puede demorarse 30 o 40 segundos más o menos, o incluso más. Y nada, y arrancará automáticamente Batocera, mastodontes. La interfaz retro espectacular por excelencia de Play 4. Y esto es muy bonito, gente. Aquí viene la magia. Aquí viene ya todo el cacharreo. Yo aquí no voy a perder muchísimo tiempo en deciros lo que tenéis que hacer. Si habéis utilizado esto alguna vez en un PC, sabréis cómo funciona. Obviamente, si el mando de Play 4 funciona aquí perfectamente. Como veis arriba tenéis la Wi-Fi activada ya. Vais a Sistema, Settings, para cambiar el lenguaje. Obviamente no tengáis problemas. Y como digo, lo de Wi-Fi ha sido muy bien hacerlo porque ya está activado sin hacer nada. Como veis, el mando ahí está conectado al 100%. El teclado funciona. Si pulsáis F1 en el teclado, vais aquí a, bueno, el administrador de archivos. Podéis pinchar ahora más USBs en la consola y pasar juegos aquí dentro. Que aquí tenéis ahora la unidad de juegos que ya se han creado los archivos. Las carpetas. Carpeta de BIOS, aquí es donde van todas las BIOS. Igual que RetroArch, básicamente, más o menos. Y todas las ROMs. Fijaros la cantidad de carpetas donde podéis meter ROMs ahora mismo, campeones. O sea, incluso Wii, Play 2, Play 1, o sea, Wii U. Un montón de mierda. No voy a enseñar cómo funciona todo porque es que si no nos tardaríamos semanas en hacer esto. Y aquí lo tenéis, campeones. Yo os pongo algunos jueguecillos, pues como estáis viendo ya los detecta por ahí, os van a aparecer en los juegos. Podéis scrapear, ya que tenéis internet, podéis scrapear los covers. Eso es bastante intuitivo. Buscad un poco de información o cacharrear si no lo sabéis, pero bastante sencillo. Todo esto viene ya con sus propios overlays de Batocera, con sus propios shaders. Y esto es como si fuera, vamos, una maravilla, ¿eh? Esto es nostalgia pura y dura, mastodontes. Los combos, combinaciones de botones para salir, siempre hay que pulsar el botón PlayStation y el botón Options, por ejemplo, al mismo tiempo. Y sale al menú de Batocera, o botón Options y las flechas de control para crear capturas de pantalla, puntos de guardado, o sea, bastante intuitivo. Espero que lo cacharréis porque la cosa es bastante fácil. Cualquier duda o comentario es bienvenido, mastodontes, dejámoslo ahí abajo. En Wii también hay que configurar bastante la cosilla, pero en fin, espero que quedéis con todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Como digo, cualquier duda me lo escribís. Que tengáis un buen día, un like si os gustó este vídeo sobre todo. Nos vemos en el próximo, campeones.